Bueno, este mediodía recupera la libertad el exmandatario Alfonso Portillo. Sí, fue sentenciado en Estados Unidos en una corte de Nueva York por recibir sobornos por parte del gobierno de Taiwán de más de 2.5 millones de dólares. Él mismo admite que sí, él recibe estos sobornos. Enfrentó la justicia en el extranjero. En Guatemala fue absuelto de la malversación de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa. Y esta noche se espera que regrese Alfonso Portillo a nuestro país. Claro, un panorama que ha creado ya polémica, división y generado expectativas. Nosotros esta mañana abordamos el tema con Alejandro Arroyaves, analista político. Alejandro, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, Alejandro, empecemos hablando de este fenómeno que se ha creado y que rodea al expresidente, al exmandatario Alfonso Portillo. Hay obviamente yo creo que una división, quienes no quieren saber nada del presidente Alfonso Portillo, especialmente dentro de la política, y otras personas que, bueno, lo reciben con gran júbilo, con gran fiesta. ¿Qué hacemos de esta división que se ha creado, Alejandro? Yo considero que este fenómeno que se da alrededor de Alfonso Portillo, pues tiene que ver mucho con la pérdida de valores, con la carencia también de liderazgo y de héroes genuinos, ¿no? Más lo interpreto como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Él representa una faceta, otro aspecto más del mismo agresor, del mismo abuso de la clase política, porque él pertenece a esa misma clase política que ha desangrado el país durante muchos años. Entonces, realmente a mí me cuesta comprender por qué existe tanta intención de tratar de postularlo a él para algún cargo público. Tengo entendido que se buscará que se postule para el Congreso, ¿no? Creo que si bien él ya cumplió con enfrentar la justicia estadounidense, con los guatemaltecos tiene muchas cuentas pendientes todavía, y aunque tenga la oportunidad de volver a trabajar en el tema político, desde mi humilde punto de vista, considero que debe ser en la formación política, no postulándose para un cargo público. Claro, que es la opinión creo que tienen muchos, realmente muchos guatemaltecos, porque hablas de una pérdida de valores. ¿Qué nos dice si el hecho de que muchos están recibiéndolo con los brazos abiertos? O sea, hay comentarios en las redes sociales, tú sabes, ya se empieza a generar esa discusión, esas opiniones. Bueno, aquí en Guatemala sí recibimos a los ladrones con los brazos abiertos, engrandeciendo lo que se hizo, inclusive muchos todavía pensando que fue uno de los mejores presidentes de Guatemala. Sí. Es increíble y a la vez da tristeza cuando uno analiza ese panorama. Definitivamente. Existe algo que tenemos que separar del análisis de un liderazgo político. Alfonso Portillo, tiene mucho carisma, ha sido de los líderes que mejor han podido conectar con la gente, ¿no? Impulsó políticas públicas que sí beneficiaron a determinadas clases sociales. No obstante, no podríamos presumir de una gestión que haya llevado a Guatemala hacia adelante, ¿no? Creo que el separar los rasgos de la personalidad, en Guatemala padecemos mucho de darle demasiada importancia al candidato más que al proyecto político, ¿no? Nos dejamos ir por personajes que nos llaman la atención, que nos inspiren, lo cual no está del todo mal, pero eso no basta, eso no es todo. Claro. Entonces, definitivamente es algo que es digno de estudio, ¿no? De un estudio desde el punto de vista sociológico y psicológico, ¿no? De ver por qué una persona a la cual reconoció en televisión abierta que había asesinado a 2 personas, que reconoció su culpabilidad en torno a recibir este soborno por parte del gobierno de Taiwán. Entre otras cosas, parece que la confesión de este tipo de situaciones, ¿no? Si se hacen con un tono campechano y con un chiste de por medio, pues es suficiente para que nos traguemos el cuento. Para perdonar, ¿no? Digámoslo así. Para perdonar y para interpretar esa franqueza como una especie de señal de honestidad, pero la verdad es que de la franqueza a la honestidad
hay diferentes... claro, y como tú dices, todavía hay interrogantes, o sea, aquí en Guatemala, mucho que responder cuando hablamos del desfalco. Yo sé que fue absuelto, pero todavía queda esa duda de los 120 millones de quetzales desaparecidos del Ministerio de la Defensa, las cuentas bancarias en Suiza, en Panamá, o sea, todavía quedan demasiadas interrogantes. Existen alrededor de 30 millones de quetzales, 2 y pico millones de euros en cuentas a nombre de su hija, de ¿no? Su hija, claro. En Francia, en Suiza y en Luxemburgo. Si él realmente desea recuperar algo de credibilidad frente al electorado, ¿no? Pues debería comenzar explicando el origen de eso, ¿no? Desde donde yo tengo conocimiento, Alfonso Portillo se ha dedicado a la política desde hace mucho tiempo. Dudo mucho que él tenga empresas que le generen esa cantidad de dinero. Exacto, que le hayan podido proveer esa cantidad de dinero. Tampoco conozco empresas de ese calibre de utilidades, ¿no? Por parte de su familia. Entonces, si quisiera realmente transparentarse y decir, bueno, este es un punto de un nuevo comienzo, pues sería empezar a explicar cuál es el origen de ese dinero, ¿no? Más allá de que haya sido absuelto, el pueblo es el que tiene que juzgar, y si se le va a pedir algún apoyo al pueblo para que respalde algún proyecto en las urnas, pues ese sería un primer punto para comenzar, ¿no? Explicar el origen de ese dinero. Esperaría uno que sí conteste todas esas interrogantes. Ahora te decía, uno se sorprende con la manera en que muchos guatemaltecos lo están recibiendo, como decía, con alegría, como casi un héroe, pero sorprende aún más y entristece, creo yo, aún más escuchar a políticos, a líderes políticos, a quienes van para la presidencia de este país, decir, bueno, nuestro partido está abierto para que venga Alfonso Portillo e ingrese sus filas. Eso me sorprende aún más. Sí, a mí también me sorprende, y además de diferentes corrientes, ¿no? Exacto. No hay ni siquiera alguna inclinación ideológica, sino es básicamente, tú me vas a traer votantes, no me importa si esos votos están basados en un criterio justo, en un criterio analítico, bien informados, no me importa, hagamos el mismo juego, ¿no? El populismo él fue uno de los promotores del populismo en la política nacional, pues quieren jugar el mismo juego, sin importar quién. Veo políticos que son timoratos también ahora, que antes fueron sus críticos y ahora son un poco más tímidos en sus críticas hacia él. Comprendo también que no se trata de mantener una hazaña contra Alfonso Portillo. Como persona y como amigo, pues bienvenido, ¿no? Qué excelente que ya haya cumplido su condena y que tenga una segunda oportunidad de rehacer su vida, pero de eso a que todos los partidos políticos estén invitándolo a que participe, pues eso nos habla clarísimo de cuál es el estado decadente de los valores en los partidos políticos. Y por eso es que la gente ya no cree en ningún partido político. Exacto, eso te iba a decir, ¿qué efecto tiene esto en la población guatemalteca y en los ánimos que van a ver, en cómo va a llegar el guatemalteco a las elecciones en septiembre a sufragar su voto? Pues yo considero que eso se ve no solo en las encuestas y en esos instrumentos de medición, que muchos de ellos han sido manipulados, pero en la calle tú lo puedes ver, la gente está desencantada, la gente no cree ya en ninguna organización política, son las instituciones con mayor desprestigio. Si no mal recuerdo, en una encuesta de Prensa Libre del 2013, si no estoy mal, apenas un 11% de la población confiaba en los partidos políticos, y estoy seguro que quien respondió eso en las encuestas tiene algún interés directo o está buscando algún espacio, claro, para un beneficio personal. La raíz de la mayoría de los problemas que atraviesa el país está ahí, en los partidos políticos, y es por eso que es importante reformar la ley electoral y de partidos políticos para permitir otras opciones, para abrir opciones para que el ciudadano pueda optar a cargos públicos sin tener que pasar por el cáncer que representan los partidos políticos. Perfecto, Alejandro, para finalizar, para resumir, el mensaje que le dejamos a los guatemaltecos en este día que muchos dicen, bueno, podría marcar quizá el rumbo de la política este año en nuestra Guatemala, el rumbo de esas elecciones. ¿Qué le decimos a la comunidad, a la población guatemalteca? A la población guatemalteca que es tiempo de dejarnos llevar menos por las emociones, tratar de informarnos con responsabilidad realmente, interesarnos. Lo peor que podemos hacer realmente es no participar.
darle la espalda a un proceso electoral tan determinante para nosotros y para nuestra realidad es una locura y no sirve para nada. Debemos involucrarnos, pero que ese involucramiento sea a partir de un sentido responsable, de informarme quiénes son los que se están postulando, quiénes los rodean, de qué valores hablan y esos valores rigen o no rigen su conducta. La conducta de cada uno de los líderes y de los aspirantes que pretenden buscar el respaldo de la población en las urnas debe ser determinante para decidir si apoyarlos o no. No se vale hacer política a base de chistes y a base de carisma. Tenemos que demostrar capacidad, experiencia y sobre todo calidad humana, que en el caso de Portillo pues en este momento no es algo que él pueda presumir. Perfecto, muchísimas gracias. Y como tú dices, analizar bien no solo los puestos en el Ejecutivo, sino que también en el Congreso, que vemos qué tan importante es elegir a nuestros congresistas muy bien analizados, porque ahora vemos este año, bueno, sigue el mismo rumbo el Congreso también, y ese va a ser otro tema que vamos a analizar más adelante, Alejandro, la falta de legislación dentro del Congreso. Sí. Definitivamente, sobre todo ese tema de la ley electoral y de partidos políticos, urge. Bueno, lo retomamos en otro momento. Gracias, claro, Alejandro, por haber estado con nosotros. A usted en casa le lanzamos también la pregunta del día. Sí, desde muy temprano abrimos nuestras redes sociales. ¿Qué opina del regreso de Alfonso Portillo al país? Usted déjenos saber, por favor. Díganos a través de Facebook qué es lo que opina, cuáles son sus creencias respecto al retorno del exmandatario acusado y sentenciado por recibir sobornos y claro, también con una deuda, como dicen aquí en Guatemala, de explicar todas esas acusaciones de corrupción que le han rodeado por ya varios años. Nosotros con esto nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más enseguida aquí en Viva la Mañana. ¿Y usted qué está esperando? Todavía está a tiempo. Mande aniversario al 3939 y podría ser el afortunado ganador de un viaje a México. Imagínese usted celebrar los 11 años de Viva la Mañana de esta manera.